23 horas 56 minutos, estamos en vivo desde los estudios de Montecarlo Televisión. Esto es Uruguay Decide, estamos ingresando en los últimos tramos, estamos prácticamente al filo de la medianoche. A ver los chiquirines que tienen alguna pregunta para el director de Factum, el politólogo Oscar Botinelli. ¿Quién pregunta? Acá yo, Matías de Laudelar. Bien. Mi pregunta, continuando un poco con estos escenarios políticos que había planteado en el bloque anterior, en caso que el Frente Amplio gane, pero sin mayorías parlamentarias, si piensa que para gobernar va a tener que moderar un poco sus políticas para acercarse a lo que es la agenda de la oposición. Bueno, en primer lugar depende con qué margen pierda la mayoría, en caso de perder, ¿no? No es lo mismo que necesite muchos votos en el Parlamento a que le falte uno. En segundo lugar, bueno, la agenda, esta es una elección de que las diferencias de agenda, si seguimos los discursos de los candidatos presidenciales, no son grandes. Los programas escritos, sobre todo el del Frente Amplio de su Congreso, tienen un abismo con el de los partidos tradicionales. El discurso Vázquez con el discurso de los demás candidatos no aparece, por ejemplo, el tema de educación, desde que Vázquez se pliega a la idea de que los recursos públicos puedan ir a educación privada a través de los vouchers, se acercó muchísimo a lo que era el viejo programa de un sector de los partidos tradicionales, de un segmento. Ahora, el tema es si hay voluntad de hacer una coalición de gobierno que le da mucha solidez al gobierno, como hizo Sanguinetti en su segunda presidencia, Valle en la suya y en cierto modo la calle Herrera en la suya, o pretende jugar a gobernar por sí solo con tolerancia de los partidos políticos. Bueno, ese es un juego que necesita tener muy buenos jugadores en la cancha. Mujica lo ha dicho, lo dijo hace poco, que él, bueno, fue el primero del frente que dice no vamos a tener mayoría parlamentaria, ¿no? Lo dijo de una manera, dice, bueno, y mi rol va a ser en el Senado construir los apoyos al gobierno para lograr que el gobierno no tenga tropiezos en el Parlamento, ¿no? Es decir, que ahí depende cómo se quiera jugar. Lo que sí no es nada fácil el papel de articulador de un gobierno que no tiene mayoría y necesita armarla cada vez que la más difícil, por supuesto, es el presupuesto, pero además todo gobierno tiene un periodo de viento a favor y un periodo de viento en contra. Cuando viene el periodo de viento en contra y llueven las interpelaciones, hay que tener mucha magia en la negociación para que no le tiren abajo los ministros, ¿no? Bien, chiquirines, gracias por esperar esta noche, que los hicimos esperar un buen rato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nombre y lugar donde estudiás? Martina, de la Universidad de Montevideo. ¿Con qué criterio elige Factum los circuitos muestra del interior del país? Bueno, los circuitos se eligen tomando en cuenta, en primer lugar, los tramos etarios que componen los circuitos. Obviamente en Montevideo es más fácil discriminar por edad que los circuitos rurales, donde hay lugar que hay un único circuito, por lo tanto, están todas las edades. En segundo lugar, la zonificación del país, que se toma en cuenta según los comportamientos electorales históricos que ha habido en las distintas zonas del país, los distintos distritos electorales, como se dice. Y después, bueno, se hace una serie de sorteos, 15, 20, 30, según las necesidades, hasta encontrar una muestra que, corriendo la muestra de la votación del 2009 sobre esos circuitos, dé el resultado exacto. Ese es el... Señores, bueno, gracias, Oscar. Les habíamos prometido que íbamos a ver un pequeño informe para introducirnos en tema sobre los desgastes que sufren los gobiernos una vez que están en acción. Aquí está el trabajo preparado por la gente de Telenoche. Sin tener en cuenta el contexto de cada acto eleccionario, los números indican que desde el retorno a la democracia, solo en 2 ocasiones el partido de gobierno logró mantenerse en el poder y apenas una vez el sector gobernante aumentó su porcentaje de votos respecto a la instancia anterior. Así, el Partido Colorado, que en 1984 había sido electo con el 40,28% de los votos, en 1989 perdió más de 11 puntos y tras 5 años de gestión bajó al 29,03% de sufragios. Entonces llegó a la presidencia el Partido Nacional con el 37,25% de la preferencia, pero 5 años después perdió más de 7 puntos y dejó casa de gobierno con una porción de adeptos del 29,75%.
Entre las elecciones de 1994 y las de 1999, el Partido Colorado ganó 1,1% y en los comicios de fin de siglo obtuvo 31,93 puntos, aunque el ganador ya no fue el partido más votado porque el Frente Amplio logró una adhesión porcentual del 39,06%. En 2004, el gobierno colorado no solo no mantuvo la presidencia, sino que además perdió 21,57% respecto a las elecciones anteriores, votando para 10,36 puntos. Asumió el poder el Frente Amplio con 50,45% de los votos, coronando un crecimiento constante por las últimas 4 elecciones. En 2009 ganó la actual administración, segundo periodo consecutivo del Frente Amplio, que logró renovar la confianza popular, aunque también se observó una pérdida en la preferencia. En este último caso, el costo de gobernar fue de 2,49% para ganar las elecciones nacionales, con 47,96 puntos porcentuales. Tiene un desgaste, Óscar, gobernar, ¿verdad? Tiene, pero el caso del Frente Amplio yo creo que tiene un aditamento. Primero, el Frente Amplio en realidad perdió más de lo que perdió, porque perdió lo que no ganó. Es decir... Claro, paró la curva ascendente. Sí, nosotros hicimos un estudio del recambio biológico, que nos daba que, grosso modo, del tercio mayor de edad, un poquito menos del tercio, los que se mueren, 2/3 son blancos o colorados y 1/3 frente amplista. Eso que vas a decir es bien interesante, se lo escuché el otro día a tu hijo. Hasta 2004, inequívocamente, Sí. Más de los 2/3 de los nuevos votantes, o del tercio más joven de votantes, eran del Frente Amplio, o hacia el Frente Amplio. Sí. Lo cual le daba más o menos una ganancia de 2 puntos solo por el recambio biológico. Un poquito menos, 1,7, 1,8. Esto determinaba que, de 2004 a 2009, si acá no cambiaba un solo voto de nadie, solo por Los nuevos. altas y bajas, por decirlo, Sí, sí. por Por muertes. Por la biología. Por la biología, el Frente tenía que haber sacado el 52,1,2, no me acuerdo. ¿No? Sacó el 48, es decir, tuvo 2 pérdidas. ¿Qué pasó? Lo que perdió y lo que no ganó. Exacto. Es decir, porque el recambio biológico funcionó, por lo menos en cuanto a los muertos. ¿No? Digo, los jóvenes pueden haber cambiado el voto, los muertos no. Exacto. Entonces, el desgaste fue mucho mayor del previsto. E incluso para ahora, todavía el recambio biológico se tendría que seguir favoreciendo, porque por lo menos a nivel de muertos se sigue dando la misma proporción. ¿No? Por lo tanto, el Frente tendría un plus que por lo menos tendría que ser de más de 1 punto. 1,7 si se hubiera mantenido también el recambio generacional, notoriamente no se da, hoy se ve en los nuevos votantes un envión hacia el Partido Nacional en particular, que hace que por primera vez se va a dar en un montón de circuitos jóvenes en que el Frente Amplio no gane o no gane con holgura. ¿Y qué es eso, Óscar, de que los jóvenes que votan ahora por primera vez nacieron en gobierno frente amplista y entonces, o por lo menos, digo, tienen conocimiento de las cosas frente amplista, entonces para cambiar votan a blancos y a colorados? Bueno, hay una cosa que es esto, cuando alguien se transforma en oficialista, Sí. es el oficialismo, es el poder. Claro. El poder atrae y el poder genera insatisfacciones. Eso independientemente de cualquier gestión de gobierno. ¿No? Si alguien dice, yo quiero que las cosas cambien, bueno, es muy difícil que el cambio sea votar el que está. Claro. ¿No? Eso es normalmente el cambio es un voto El razonamiento es opositor. muy superficial, pero es tal cual. Bueno, no es superficial, es un razonamiento profundo. ¿Sí? Sí, el deseo de cambio es un deseo natural, sobre todo en edades jóvenes, y el cambio es que sea distinto a lo que se ve. Sí. Lo que se ve, no en el sentido superficial, en el sentido sí. de cómo son las cosas. ¿Y cómo? Hay una cosa que es esta, cuando se está en la oposición, y mucho más desde la izquierda, se crean muchas idealidades. Hay un problema en general en todas las campañas electorales. Es común, esto lo hemos hablado algunas veces, de que la gente dice, pero los políticos mienten. A veces exageran. Pero otras veces lo que más ocurre es que cada uno pone en el discurso del dirigente político, no lo que está diciendo, sino lo que uno quiere que diga. Claro. El deseo que uno tiene. Si gana fulano va a pasar esto, aquello. Pero no lo dijo Nunca en lo ningún había lado. dicho.
pero vas a ver que es así. Entonces no ocurre y dice, me mintió. Claro. No, es uno que se miente a sí mismo. O sea, es decir, uno deposita en el discurso más de lo que el discurso dice. a veces no sabemos administrar las expectativas, porque de hecho ahora también surge esa corriente de que no es que exista malestar con la democracia, creo que lo hablábamos el otro día acá, sino en la democracia, porque también hay como una necesidad de que vayan cumpliendo con las expectativas. Se advierte también, Oscar, y me parece que también lo comentamos, como un mérito el llegar a 10 años con este volumen aún de votantes y con la popularidad del presidente Mujica, que tú te has encargado además de separar claramente. Una cosa es la popularidad con la que llega el presidente y otra la intención de voto. Sí, en general popularidad de los presidentes e intención de voto no necesariamente se correlacionan. Una mala popularidad del presidente no necesariamente arrastra el partido y a la inversa, ¿no? Es decir, la popularidad de Mujica, hay mucha gente que dice que tiene confianza en Mujica, que le gusta, pero no necesariamente por eso va a votar el Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otra concepción política, sencillamente. Lo que sí es real de la popularidad de Mujica es que si no hay cambios significativos en lo que vienen mostrando las encuestas, el dominio del mujiquismo en sus distintas expresiones dentro del Frente Amplio va a ser muy grande. Es decir, prácticamente yo diría que 2/3 o quizás más todavía de la votación interna del Frente Amplio. ¿Fue con esa intención que salió la campaña? Yo creo que salió, bueno, con muchas intenciones, obviamente una de ellas puede ser esa, pero creo que salió con la idea de que si él no salía a la campaña, él fue de los primeros que percibió las dificultades que estaba el Frente Amplio, que en lugar de pelear contra el tema, empezó a pelear Oscar, para cambiar la realidad, ¿no? ¿un mujiquismo fuerte es campo orégano para Vázquez o es una piedra en el zapato? Bueno, yo lo he dicho algunas veces, yo me imagino de ganar el Frente Amplio una situación con algún parecido al que tuvo el último gobierno colorado, donde va a haber un poder en la presidencia de la República y otro poder, en la casa del expresidente, Ah, sí. ¿no? En ese momento fue el poder que había, bueno, en el edificio Libertad, en la residencia Suárez, y otro en la calle Zorrilla San Martín, y ahora será uno en la Torre Ejecutiva y otro en la Chacra. ¿Me ¿no? permitís que hagamos la última pausa, Oscar? Estamos recontrapasados. Nos vamos a destinar los últimos minutitos a la vuelta de ella para hablar de lo que vamos a hacer el próximo domingo. Daniel, le pedimos perdón a nuestros colegas que se nos está yendo el tiempo. Hacemos la última pausa y venimos para el cierre de Uruguay Decide.